Muy bien, pues en el día de hoy hemos hecho una lectura en 1 Corintios 3, del 9 al 15, que quizás a algunos de los que estuvieron hace varias semanas les resulte conocida, porque también la habíamos hecho, pero no había llegado a comentarla, quedamos solamente en hacer la lectura y nos sentamos en la otra. Sin embargo, tanto la lectura como el tema creo que es muy interesante, muy apropiado para nosotros los creyentes, y quería retomarlo, así que en su momento, hace 3 semanas, el título de la predicación, seguro que lo recuerdan, era Reforzando lo que somos. Habíamos hecho una lectura en Mateo, capítulo 7, y habíamos visto la parábola del hombre que edificaba su casa sobre la arena, seguro que por ahí ya le suena, y el otro hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vio la necesidad como creyentes que tenemos de reforzarnos, de fortalecernos en el Señor, y vimos varios ejemplos. Uno de ellos era pues precisamente las personas, por ejemplo, que compraban una casa antigua, con la estructura ya deficiente, cómo se levantaba el tejado, la cubierta, y se fortalecía aquella casa con hierro, con cemento, para poder renovarla. Y también veíamos como los estudiantes, por ejemplo, también refuerzan su conocimiento. Normalmente van a clase por la mañana, y yo decía, y esto es algo comprobado, que por la mañana se aprende deprisa, pero se aprende mucho, pero se olvida pronto, y por la tarde se aprende despacio, cuesta más asimilarlo, pero queda en la mente durante más tiempo. Así que los estudiantes vemos cómo van a clase normalmente por la mañana, y por la tarde normalmente repasan en sus casas para fijar ese contenido, para reforzar lo que aprenden. Así que si los estudiantes, si las casas, si tantas cosas se refuerzan, los creyentes también tenemos que reforzarnos y fortalecer nuestra comunión con Dios. Eso fue hace 3 semanas, y hace 2 semanas que tuvimos el Día de la Familia, pues también estuvimos viendo algunos principios bíblicos sobre cómo quiere Dios que formemos nuestra familia delante de Él, qué cosas quiere que le enseñemos a nuestros hijos, cómo quiere que tratemos a nuestros familiares. Creo que eso también viene a reforzar lo que somos. En el lugar que ocupemos en nuestra familia, pues eso también nos fortalece, esas enseñanzas de la palabra del Señor. La semana pasada, que tuvimos culto unido en la cuesta, los que no estuvieron, está la predicación en nuestra página de Facebook, la pueden ver. Se habló sobre las pruebas. Y las pruebas, también algunos hermanos han estado compartiendo un testimonio en esta mañana, también las pruebas vienen a reforzar lo que somos, vienen a fortalecernos, y una vez que superamos las pruebas, tenemos algo más. Cuando uno saca el carnet de conducir, o cuando uno va a una competición, una prueba deportiva, y la gana y supera esa prueba, pues uno tiene algo más. Y como creyentes también, una vez que superamos las pruebas que el Señor nos envía o que permite en nuestras vidas, pues somos fortalecidos, crece nuestra fe, tenemos más confianza en Él, estamos más seguros del camino que hemos elegido. Así que varias predicaciones al final han venido coincidiendo después de la primera, que han venido a reforzar lo que somos. Y hoy, para finalizar, pues podría decir, con esta serie, con este tema, quería dar esta segunda parte para reforzar lo que somos. Creo que es importante como creyentes que en todos los aspectos de nuestra vida tengamos en cuenta al Señor. Saben que como seres humanos que somos pecadores, pues siempre vamos a tener deficiencias delante del Señor, siempre vamos a necesitar más de Él. Así que es algo por lo que debemos de trabajar y de esforzarnos por crecer en los caminos del Señor. No quiere decir esto que nos volvamos monjes, ni que estemos más tiempo en la iglesia necesariamente, pero que de una manera u otra, pues dice la Biblia que todas las cosas que hagamos, las hagamos para el Señor. Así que si salimos a la calle a comprar o a caminar, pues nuestra conducta tiene que ser una conducta que glorifique al Señor. Tan sencillo como eso. Y a veces hay detalles, a lo mejor uno coge un papel y lo tira al suelo, pues eso no glorifica al Señor. Y quieran o no, la gente se fija en nosotros, y muchas veces cuando vamos a predicar parece que no nos escuchan o que no, pero cuando nos ven a hacer algo dicen, mira, este no era creyente, mira qué bonito lo que hizo. Así que tenemos que pedirle al Señor que en todos los aspectos de nuestra vida podamos crecer, podamos glorificarle a Él para buen testimonio, y para que las personas no tengan nada malo que decir en contra de nosotros ni en contra de Dios, en el Dios en el que creemos. Bien, dicho esto, vamos a centrarnos un poco en el pasaje y en la carta que hemos leído, que es la carta a los Corintios. Sobre esto cabe decir que el apóstol Pablo anteriormente, antes de escribir la carta, pues había estado de visita en aquella zona, en la ciudad de Corinto,
había estado predicando el Evangelio, había personas que habían escuchado y había trabajado con ellos durante algunos meses, les había explicado bien el Evangelio, había hecho un grupo y había formado finalmente, antes de irse, una iglesia, en base a las personas que había encontrado, los que habían creído, las capacidades que tenían, y orando él estableció, como hacía en cada lugar donde iba, pues una congregación, unos ancianos, unos dirigentes y el resto de las personas. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, como sucede en todas las iglesias, pasan cosas, hay personas recién convertidas que es imposible que hayan entendido todo el Evangelio, porque los que llevamos años todavía seguimos encontrando cosas nuevas y cosas que corregir, imagínense un recién convertido. Y esto es lo que pasaba en Corinto, y tiempo después el apóstol Pablo, después de oír algunas cosas que sucedían allí, escribe la carta de la cual hemos leído una porción en esta mañana. Había cosas que corregir, evidentemente, y si ustedes tienen abiertas sus Biblias en 1 Corintios, Pablo comienza primeramente dando gracias al Señor por los hermanos que estaban allí, por esta iglesia, y eso es algo muy importante, y eso es algo que ya dirige nuestras mentes y nos hace saber el sentido de la carta, porque muchas veces, tanto en la carta como en las predicaciones, como cuando un hermano habla con nosotros, quizás nos sintamos acusados, quizás al leer esta carta o cuando uno elige un pasaje para compartir aquí en la iglesia, las personas que escuchen pueden pensar, ay, esto lo está hablando por mí, ay, me siento señalado, ¿verdad? Parece no. O sea, si nos sentimos señalados es porque el Señor es el que nos señala y que quiere cambiar algo en nuestras vidas. Pero no es nada personal, y para Pablo no era nada personal, pero había problemas que tenía que corregir y él tuvo que escribir. Pero en el capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Pablo tenía claro que habían sido llamados por el Señor, que era una iglesia del Señor y que andaban en los caminos del Señor, pero eso no quita que había cosas de la pasada vida. Corinto no era una ciudad especialmente cristiana, ni mucho menos, era una ciudad donde había bastante negocio, bastante corrupción y bastantes placeres, la gente se dedicaba cada uno a lo que quería, y suele pasar en los sitios donde hay prosperidad y abundancia, que la gente se divierte y vive como quiere. Y en Corinto había esto, y los creyentes que se convirtieron, que todavía no estaban convertidos 100%, estaban comenzando, pues venían arrastrando cosas de esa vida pasada. Así que aquí mismo en el capítulo 1, versículo 10, dice ya Pablo, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hagáis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Esto pasaba antes y pasa ahora, y muchos de los problemas que trata la carta a los Corintios son problemas que suceden hoy en día también en las iglesias. Uno es que las iglesias están divididas, o que cada uno tiene sus creencias, o que no tienen relación con la otra, o incluso dentro de la misma iglesia a veces hay personas que hablan mal de otras, etcétera, porque tienen diferentes puntos de vista sobre el Señor, o sobre la salvación, o sobre la doctrina. Y Pablo les está diciendo, el Evangelio es uno, Dios es uno, y Dios quiere que su cuerpo, que su pueblo sea uno. Debemos de estar unidos. Y les escribe, no para acusarnos, sino para corregir eso, para que estén unidos como el Señor quiere. Y si pasamos a las hojas más adelante, por ejemplo en el capítulo 5, que se titula en la mayoría de las Biblias, un caso de inmoralidad juzgado, había una conducta de algunas de las personas que iban allí a aquella iglesia, que no era la adecuada. Dice aquí en este capítulo, que no vamos a entrar hoy en detalle, dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, así que habían relaciones matrimoniales o extramatrimoniales que no eran las adecuadas delante del Señor, y eran personas que estaban en la iglesia, probablemente que tenían un cargo, y Pablo tiene que escribir, no para que pasen vergüenza, la pasarían, claro, porque a nadie le agrada, pero escribe para que corrijan ese pecado. Y en el capítulo 6 también tiene que hablar de otro tema, porque sucedía que tenían problemas entre ellos, y en vez de acudir a la iglesia, al Señor, a los pastores, acudían a personas de fuera. También tiene Pablo que corregir ese defecto, ¿verdad? Nosotros los creyentes debemos de solucionar nuestros problemas en principio a la palabra del Señor. Si hay un problema entre dos creyentes, o entre un matrimonio, o entre dos hermanos de la iglesia,
debemos de ver primero lo que dice la palabra, primero el Señor, que para eso creemos en Él. Y ese caso no siempre se daba. Y así, capítulo 7, 8, pues casi toda la carta continúa corrigiendo una serie de problemas que había en esa iglesia. Sin embargo, como decíamos anteriormente, el fin de la corrección es simplemente, igual que sucede con nosotros cuando leemos la palabra, cuando leemos un libro, cuando escuchamos una predicación, es o debe ser dirigirnos al Señor. Que ese problema, ese pecado se corrija, se solucione y que nosotros podamos restablecer la comunión con el Señor. Somos un cuerpo, cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos parte de ese cuerpo, del cuerpo del Señor, de su iglesia. Y en nuestro cuerpo físico, cuando a nosotros nos duele el pie, nosotros no rechazamos el pie. Cuando el pie tiene una herida o se ve feo por algo, no decimos, ay, qué pie, ya no lo quiero. No, intentamos de curar el pie, ¿verdad? ¿Ya es así? Pues en la iglesia sucede lo mismo. Cuando un miembro tiene un problema, no es decir, ay, esta persona mejor que se vaya, no. Es nuestro cuerpo, es parte de nosotros. Vamos a ver cómo podemos ayudarla, hablando con ella, orando, etcétera, para que ese problema se corrija y la persona sane lo que tenga que sanar y pueda permanecer en el cuerpo. Porque finalmente Dios quiere también que nos acerquemos a Él, que nos apartemos del pecado y que cada día seamos como Jesucristo, como Él le agrada. Y en el capítulo 3, que hemos leído en esta mañana para centrarnos ya más concretamente en él, hay un problema especialmente de inmadurez, ¿perdón? Si vemos los primeros versículos, habla precisamente de lo que hablaba al principio en el capítulo 1, de que había enfrentamientos, de que había divisiones, de que había grupos, lo vamos a leer ahora. Eso es un problema de inmadurez, de personas que no han entendido realmente o no tienen el mismo punto de vista que tuvo Dios. Dios envió a Jesucristo al mundo para morir por todos los pecadores, para formar una iglesia, una familia, un cuerpo. Y nosotros a veces pensamos que el cuerpo somos solo nosotros, el grupito de esta zona, o los que han estudiado tal cosa, o los que no. La iglesia del Señor es toda. Y eso sucedía aquí también, que no tenían esa misma visión que la tiene el Señor. Comienza el capítulo 3 diciendo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Es decir, no andáis como andabais anteriormente, antes de ser hijos de Dios, porque daban cosas, obviamente, de la vida pasada de estas personas, pero también esto sucede en nuestros días, puede suceder en nuestra iglesia, que seamos carnales, que no nos encontremos al nivel que se espera que nos encontremos después de años en el Evangelio, y como decía, esto no es nada personal, ni es que yo os lo diga a vosotros, seguramente si viene alguien y me mira a mí, también diría, Samuel, todavía estás así, todavía no has avanzado, no has crecido más en los caminos del Señor, porque como seres humanos, como decía antes, como pecadores que somos, siempre nos falta. Pero eso nos quita para que nosotros nos esforcemos, trabajemos y crezcamos, nos alimentemos de la palabra y mantengamos la comunión con el Señor y continuemos hacia adelante. Debemos hacer ese esfuerzo por crecer, por nuestro propio bien, por la obra del Señor a la cual estamos llamados y tenemos una responsabilidad. Debemos de esforzarnos por crecer, por prepararnos en todos los sentidos, por dar buen testimonio, por hacer todas las cosas de manera que glorifiquen al Señor. Dice en el capítulo 3, aquí donde estamos, versículos 4 al 8, continúo leyendo y así vamos entendiendo mejor la situación. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que vemos la situación que se daba, que especialmente las personas de la congregación
se aferraban a los líderes que tenían en esa época, algunos a Pablo porque era el primero que había llegado, otros a Apolo que era el que había continuado, otros quizás a otros que no nombré aquí. Eso sucede hoy en día también, ¿verdad? Que nosotros decimos, yo soy de la iglesia cristiana evangélica, no, yo soy de la iglesia bautista, yo soy de la iglesia evangélica solo cristiana, no. Somos hijos de Dios, evidentemente podemos elegir la iglesia a la cual vamos y hay diferentes denominaciones y diferentes formas de dar culto al Señor, pero el Señor es el mismo y la iglesia es la misma y todos formamos parte de su cuerpo, así que no debemos agarrarnos a esa costumbre pues mundana, como dice aquí, de yo soy de tal persona, las personas no son nada, al único que tenemos que seguir es al Señor. Y las personas son instrumentos en sus manos, como dice Pablo, ni yo soy nada, ni el otro nada. El Señor nos concede a los que trabajamos en la obra el hacer algo por Él, y eso es mucho, un grandísimo regalo. Les concede también a cada uno de ustedes seguro el hacer algo, y a quien tenemos que seguir y que servir todos juntos es al Señor. Y el que tenemos que fortalecernos de verdad, de eso estamos hablando en esta mañana, de fortalecer nuestra fe, en que debemos de fortalecernos y de buscar y para el que debemos hacer todas las cosas, es para el Señor. Versículos 9 y 10, que ya lo leímos antes y así continuamos avanzando. Dice Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto es algo muy importante. El fundamento, el principio del Evangelio, Dios mismo, Jesucristo que murió por nosotros y las enseñanzas de la palabra de Dios. No hay otro fundamento, es decir, no hay otras bases que nos puedan llevar al Señor. Habrá otras religiones, habrá otros libros, habrá otros profetas, pero que nos lleven a Dios solamente hay uno, Jesucristo, y la palabra del Señor que tenemos hoy en día. Eso es lo que tenemos que buscar y eso es lo que tenemos que poner como base de nuestra vida. Hacer todas las cosas a la luz de la palabra del Señor. Después de eso, después de Jesús, están los apóstoles y Pablo dice, yo tuve la suerte, dice, conforme a la gracia que me fue dada, yo he sido un arquitecto, fui uno de los que estuve con Jesús, fui uno de los que escribió las cartas, hay otros que escribieron los evangelios, otros los hechos, estuve ahí en ese momento. Pablo viene a ser también fundamento o pilar de la iglesia puesto por el Señor. Tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Yo no podría escribir un evangelio aunque quisiera enseñar a otra persona, yo no he estado con el Señor. Yo tengo que edificar, para hacerlo correctamente, tengo que edificar sobre las bases que ya han sido puestas, no por Pablo, por Dios mismo. Va a ser la única manera de que tanto mi vida como la iglesia en la que estoy crezca de manera adecuada y no sufra pérdida, como dice después más adelante que lo vamos a ver ahora. Si nos equivocamos, si cuando hacemos una casa, como veíamos hace varias semanas, en vez de excavar, de buscar una roca firme en la cual cimentar la vivienda, hacemos una casa rápido sobre la tierra, porque no nos molestamos, por lo que sea, porque es más rápido. Si no lo hacemos sobre la base adecuada, cuando venga tormenta y venga lluvia o un año tras otro, se va a caer la casa, se van a estallar las paredes y vamos a tener un problema. Y finalmente vamos a perder la casa. Pero así sucede con los creyentes. Podemos perder nuestra vida, nuestro tiempo, si no hacemos las cosas conforme a como le agradan al Señor, si no construimos nuestra vida sobre la voluntad del Señor y atendiendo a su palabra. Así que el mandamiento del Señor es claro. Acudir a Él, construir nuestra vida sobre Él. Podemos elegir otra cosa, pero vamos a tener otros resultados. El fundamento mismo, el primer fundamento, el principal, Jesucristo. Seguidamente la enseñanza de los apóstoles que han sido puestos por el Señor. Y continúa diciendo, versículos 11 y 12, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Está en esos fundamentos, está ese principio para acercarnos al Señor, para conocerle. Jesucristo, las enseñanzas de la palabra, lo que han dicho los apóstoles, lo que han dicho los profetas.
Si alguno comienza otra cosa, se verá el resultado, pero cuidado cómo sobreedificamos, cuidado qué valores predicamos en nuestra iglesia, qué principios les damos a nuestros amigos, qué enseñanzas damos o nos callamos a veces por miedo a que pensarán de nosotros. Debemos ser transparentes en todo momento y edificar siempre conforme a la palabra del Señor. No siempre es así. Hay iglesias que predican el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, que si Dios te va a bendecir, te va a dar más, y vemos cómo construyen a veces grandes edificios, y vemos a los pastores con buenos coches, y parece que sí, que eso funciona. ¿A dónde los están llevando a eso? ¿Y esos pastores conocen verdaderamente al Señor? ¿Aman a sus ovejas o se están enriqueciendo ellos? Y otro tipo de enseñanza, hay otros sitios donde se predican sanidades y dones y manifestaciones del Espíritu Santo, personas que se caen al suelo, y eso es del Señor. ¿Qué se está predicando ahí? ¿Se está velando también por la salud de las personas, por la comunión verdadera con el Señor? ¿O se está simplemente haciendo un espectáculo? Y nosotros, ¿verdad?, cuando en el día a día nos comunicamos con otras personas, nos dan su opinión sobre diferentes temas, ¿estamos aportando algo en base a lo que dice la palabra del Señor? ¿O hay cosas que nos callamos por vergüenza, porque los demás opinan diferente? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos construyendo? ¿Qué fundamentos estamos tomando? ¿Y hacia dónde nos lleva, verdad, lo que estamos construyendo? ¿Hacia dónde vamos avanzando? Versículo 13 lo hemos leído. Bueno, hemos leído la primera frase, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y va a llegar un momento en que esa obra, esa casa, o esa vida, o esa iglesia, va a ser probada. Nuestras vidas son probadas constantemente, y según lo que hayamos escogido como base, a veces la forma de ganar dinero, puede uno escoger una forma u otra. El matrimonio, puede uno casarse delante del Señor, o puede uno arrimarse de cualquier manera, como hace la gente que no conoce al Señor. Y tantas cosas en nuestra vida, podemos hacerlas como le agrada a Dios, o podemos hacerlas a nuestra manera, pero va a ser probada. Y si ha sido construido nuestra familia, nuestro matrimonio, la forma en la que ganamos dinero, si ha sido basada en Dios, va a permanecer y va a salir fortalecida de esa prueba. Si va a ser, lo quiera que estemos hablando, ha sido hecho en base a nuestros pensamientos sin contar con el Señor, vamos a sufrir pérdida. Versículos 14 y 15, ya para ir finalizando, vemos el resultado de esto mismo que hemos estado hablando. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, pero en la iglesia igual. Si las cosas que predicamos son verdaderas, si nuestro venir al culto cada semana es sincero y buscamos al Señor, eso va a permanecer. Y cuando estemos delante del Señor nos va a decir, como le decía aquellos siervos: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo creo que queda el caso en las Indias, sobre poco. Aquí no tenemos mucho sobre lo que hacerle fieles al Señor, somos una iglesia humilde, pero el Señor quiere en lo poco le seamos fieles y que nos acerquemos a Él sinceramente, y que lo que construyamos aquí lo hagamos sobre Él, que se predique el Evangelio, que se predique la verdad, y sobre eso, sea mucho o poco, pero que esa obra se mantenga, que sea una obra firme, segura. Quizás hemos puesto solo un ladrillo, donde otros ya tienen un edificio, pero que ese ladrillo esté sobre la roca, que llegue otra persona después, como sucedía aquí, que pueda poner otro ladrillo sobre la roca, y se vaya formando un edificio seguro, bien construido, que dure, que no sea derribado. Versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cuidado, ¿verdad? Si nos equivocamos en cómo construimos nuestras vidas o en cómo construimos la iglesia del Señor, qué valores aportamos a nuestra iglesia, qué costumbres tomamos como iglesia, o qué decisiones tomamos, y solemos tomar decisiones todos los años, especialmente en la asamblea. Si lo que hacemos no es lo correcto, no está basado en la palabra del Señor, estamos en peligro de que lo que hemos hecho no sirva para nada, de que lo que hemos hecho se pierda. Y nosotros, aquí cuidado, dice, seremos salvos si verdaderamente somos hijos de Dios, hemos aceptado al Señor.
Dice, nos salvaremos, sí, verdaderamente. Pero es que si una persona no toma las decisiones adecuadas, no tiene en cuenta al Señor, sería hijo de Dios, se salvará. Por eso siempre apelamos, ¿verdad?, a buscar al Señor con sinceridad, a leer la palabra, a hacer su voluntad. Mire, la palabra tiene cosas difíciles de entender. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo será el milenio? No lo sabemos, ¿verdad? Pero los 10 mandamientos, no robarás, no hurtarás, amarás al Señor tu Dios, honra a tu padre y a tu madre, esos son claros, eso sí los podemos cumplir. Y yo creo que la palabra del Señor nos da instrucciones claras para que vivamos conforme a la voluntad del Señor y para que edifiquemos sobre la roca. Así que mi deseo en esta mañana, hermanos, es animarles a buscar siempre del Señor en nuestro día a día. Como decía al principio, el Señor no pide monjes que estén en un convento, el Señor pide personas normales, que trabajen, que salgan a la calle, que hagan vida igual que otras personas, que le busquen a Él, por supuesto, que cuiden de sus hijos, de sus nietos, de sus padres, de sus abuelos. Esa es la voluntad del Señor. Pero que cada día lo que construimos sea algo construido sobre la roca, sobre la palabra del Señor. Lo que hagamos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestra iglesia, que lo hagamos para Dios, que sean cosas que glorifiquen al Señor. En cualquiera que sea nuestro trabajo, nuestra labor, que es verdad que hay veces que después hay trabajos o labores que los podemos traer dentro de la iglesia. Si alguien, por ejemplo, es pintor, por ejemplo, ¿verdad?, puede que pinte casas por ahí, puede que un día pinte la iglesia y va a poner su don al servicio del Señor. O si una persona es vendedor o guía turístico y tiene facilidad para comunicarse, pues puede que después ese don lo use para predicar la palabra. Si es maestro de escuela, pues a lo mejor después pasa a ser maestro de escuela dominical. Pero todo en conjunto es nuestra vida y todos tenemos que hacerlo como el Señor quiere, porque el Señor está en todas partes y especialmente dentro de la iglesia, pues también que aquellas decisiones que tomemos, que nuestra conducta, nuestra moral y lo que se haga entre nosotros sea de verdad basado en la palabra del Señor, para que no suframos pérdida, como dice aquí, porque nuestra obra, tanto en nuestra familia, en nuestro ámbito secular como en la iglesia, va a ser probada y el Señor nos va a decir al final si nos da o no da recompensa. Así que, hermanos, con esto ya finalizo por lo menos lo que es la predicación. Que el Señor nos ayude siempre, ¿verdad?, a construir sobre la roca, que sea nuestro deseo de buscarlo a Él, de fortalecernos en Él, y que podamos construir, como decimos, con materiales adecuados para que nuestra obra permanezca. Amén. Y que el Señor nos bendiga.